profe. Sí, yo lo revisé. ¿Y vieron si las cosas que subí al intranet las tienen? ¿Las pueden ver? También, También las yo pueden ver. descargué, sí, todo lo que subió lo descargué. Ya, bien. Porque durante esta semana, bueno, lo que me queda esta semana y la próxima, lo que voy a hacer es que voy a ir subiéndoles material de esta materia de familia y de sucesorio, les voy a ir adelantando igual. Entonces voy a ir bajando ciertos apuntes y se los voy a ir subiendo al intranet para que lo tengan disponible. Bueno, profe. Si alguien me está chateando algo. Ah, que se le quedó pegado el micrófono. Ya. Ahí han entrado bastante compañeros. Entonces, ¿ya revisaron la evaluación, el texto de la primera evaluación? ¿Los que han entrado ahora? Sí, profe, lo mandaron al grupo de WhatsApp. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Están de acuerdo? O cualquier cosa para aprovechar de que me digan ahora. Yo, profe, ¿Qué cosa, profe? yo tengo una duda respecto, por lo menos, a los temas que van mucho después. Por ejemplo, yo soy ese, como sucesorio, y no, ¿cómo lo hago con la materia ahí y todo eso? Investigar, Porque, yo estuve viendo, porque pasa, disculpa que te interrumpa, pasa de claro, que ustedes la fecha de entrega me van a entregar el trabajo escrito, ¿sí? Pero la disertación yo creo que la vamos a tener que ir dejando por un tiempito después. Entonces quizás a la altura que te va a tocar disertar ya vamos a estar avanzados en el tema del sucesorio. y el trabajo escrito yo voy a tener que investigar solo por mi cuenta. Claro, todos, de hecho todos van a tener que investigar por su cuenta, Es que hay porque es un materia que trabajo de investigación. es que ya hay materia que hemos visto, entonces por eso pregunto en realidad. Son muy Sin ánimo poquitos a los de... que les tocó materia que hemos visto, y de hecho no me podrían decir exactamente lo que dice la guía. Deben ser como 3 alumnos, no creo mucho más porque hemos visto muy poquita materia. Por eso estaba mirando la lista, no alcanzo a cubrir con tanta gente si yo les preguntara, porque aparte no es una evaluación, es como una investigación sobre un tema. Ahora, si usted no encuentra libros, si se le hace difícil, usted me puede pedir asistencia a mí, no hay problema. Y yo lo ayudo a investigar. ¿Queda conforme con esa resolución? Sí, profe, disculpe igual por la pregunta, gracias. No, no se preocupe, pero como le digo, o sea, a cualquiera que tenga alguna objeción me puede hacer las preguntas, me puede mandar un mail y nosotros lo resolvemos. Por eso es que les doy la instancia, para que Profesora, veamos la solución. Dígame. disculpe, yo igual, bueno, no recuerdo haber pasado la materia que me tocó, pero a grandes rasgos, ¿a qué se refiere con del pasivo de la sociedad conyugal? Del pasivo, las deudas de la sociedad conyugal. Todas las deudas que tenga la sociedad conyugal. Usted, pero no creo que usted haya, también, ¿usted es Lois? No, es Kaira. Lois también me está No, Kaira. preguntando hablar. Eh, usted todavía no ha investigado nada, me imagino. No, No, son las deudas de la sociedad conyugal. por- ya. No, es que recién vi la pauta, por eso le preguntaba. Sí, no, sí está bien, a lo que me Ah, refiero de que no has mirado ningún libro, a eso me refiero. ¿Ustedes no tienen no, claro. acceso a alguna biblioteca digital por parte de la UTA? Sí, pero se suponía que nos iban a hacer como una guía, por decir, nos iban a dar como instrucciones para aprender a utilizarlo, pero jamás pasó. ¿Y ahí qué base digital tienen? Lois, vi su mano levantada. ¿Me quiere decir algo? Profe, que no sé qué trabajo hay que hacer. Vi que subió unas cosas, solamente que no pude abrirla. Así Ah, que como que llegué y están hablando de un trabajo y no sí, sé qué tema tengo que hacer, no sé de qué trata. les envié a intranet y al mail de generación la evaluación, la primera evaluación de este semestre, que ustedes ya fijaron una fecha, que nosotros acordamos que vamos a hacer un trabajo escrito y una disertación. ¿Se acuerda de eso? Y de eso estamos hablando. No le podría decir el tema porque lo tendría que buscar, y son hartos temas. Y no es para ahora mismo, es para la fecha que ustedes fijaron. Solamente estamos conversando para ver si es que alguien tiene problemas, si es que no pueden investigar. Y yo le estaba preguntando sobre este tema, ¿qué bases tienen de investigación ustedes, como UTA? Profe, disculpe, en caso de que yo termine mi trabajo en una fecha, o sea, previa a la entrega, muy previa, yo podría enviárselo para que usted haga observación y me diga, tiene que completar mucho más o Claro, está todos pueden hacer eso. está súper mal o está bien. Como Sí, para ver. sí, ningún problema, ningún problema. Si tienen alguna duda, si no sé,
Si imaginan que no está quedando bien, también me lo pueden mandar y yo se lo reviso, yo no tengo problema en ese aspecto. En ese aspecto cuentan con todo mi apoyo para realizar cualquier tipo de investigación. Es una investigación muy cortita, los temas que yo les pregunté son temas generales de derecho de familia y sucesorio, y están en cualquier texto de derecho de familia y de sucesorio, cualquier texto. Si por alguna razón no tienen acceso, yo tengo acceso a bases digitales, entonces yo les puedo buscar libros, pero preferiría que ustedes traten de investigar. Por eso les pregunto, ¿qué bases digitales tienen en la OTA? Profe, la verdad es que Ninguna. no tenemos ninguna. No hay nada. O sea, de tener hay, pero no se ha hecho las capacitaciones para que nosotros sepamos cómo usar esa plataforma. Entonces, estamos igual como a la deriva en ese aspecto. Ya, mire, entonces esta semana, o lo que nos queda esta semana, investiguen ustedes, miren, ustedes pueden buscar por Google Scholar, hay bastantes bases que son abiertas, donde pueden investigar. Vean si encuentran su tema. Si no lo encuentran, me piden ayuda, ¿les parece? Y ahí yo les mando libros que yo voy encontrando y les voy mandando apuntes. Me gustaría consultarle si usted trabaja con alguna pauta de evaluaciones para saber qué es lo que usted espera en el trabajo de investigación. O sea, por ejemplo, redacción, no sé, cosas así de forma y de fondo también. Como una pauta de evaluación. Claro, una pauta de evaluación. Ya, Profe, eso me yo no, comprometo. Dígame. disculpe, es que yo no, la verdad es que no sé qué espera usted del trabajo, qué es lo que usted quiere que nosotros investiguemos, porque, por ejemplo, en sucesión, ¿usted quiere que yo nos enfoquemos solamente en código o solamente en doctrina? ¿Qué es lo que espera? Un manual, como cualquier manual. Si quieren, lo que puedo hacer es, como en algún tema X, yo hacer un trabajo de investigación y ustedes vean más o menos de qué se trata. Yo se lo muestro el lunes. Profe, ¿y las formalidades del trabajo? Letra, todo eso. Times New Roman, espacio 1,5, creo que lo dicen las instrucciones, ¿o no? No, profesora, al ¿No menos lo yo dice? lo pero- leí, no. No Ya. aparecen instrucciones de cómo lo que quieren el trabajo. Ya, en cuanto a aspectos formales, el lunes les mando todas las instrucciones y como de qué es lo que yo espero. Si puedo, se los mando antes. Me comprometo al lunes de que el lunes ya va a estar disponible. Ya, Ya. profesora, Y no gracias. creo que ustedes vayan a escribir este fin de semana. No, profe. Ya. Profe, Entonces, si alguien Tenemos quiere otro trabajo escribir por este fin de ti. semana, yo le mando las instrucciones este fin de semana. Ya, profe, ¿el otro lo va a subir por intranet? Por intranet y lo mando al mail también, para que lo tengan disponible. Ya, ok, muchas gracias. ¿Ya? Profesora, Dígame. aló. Sí, le escucho. En cuanto a la exposición, porque también hay que exponer el tema, ¿cómo va a ser en la misma fecha o se va No, vamos a ir fijando organizando la fechas fecha? posteriores. Porque no van a alcanzar Ya. todos en la misma fecha. Y es una exposición muy mínima, donde yo no voy a esperar ni 15 minutos Ya. de disertación, solamente para saber de que lo que ustedes me escribieron en ese trabajo lo conocen. Por ejemplo, que no tomaron un documento, me lo pegaron y después no lo leyeron. ¿Entienden? Ah, ok. Eso es lo que yo Sí, necesito saber. profesora, Díganme. sí, y lo otro de que, bueno, el trabajo se manda el 3 y la fecha para la exposición usted lo va a decir posteriormente, Sí, ¿cierto? lo vamos a acordar Ya. aquí en clase. Ya. Entonces, para que no se preocupen tampoco como que los voy a estar presionando, imponiéndole una fecha. También lo voy a conversar porque entiendo que en las circunstancias que estamos tenemos que ser tolerantes. Entonces, así como Claro. yo les pido a ustedes cierta hora, también soy tolerante con respecto a eso. No se preocupen con eso. ¿Sí? Bueno, ¿Me queda profesora, más o menos gracias. claro? ¿Tú qué Profe, quieres? Ah, dígame. solo tendríamos que entregar el trabajo el 3 de junio. Sí, la fecha que ustedes me dijeron, ¿esa fue? ¿Hay otra evaluación más Sí. aparte de esa? Sí, son 2 evaluaciones. La ¿Qué segunda, fecha es, profe? no me sé las fechas yo. La que mandamos al grupo de WhatsApp, Joyce, se mandó un calendario. Sí. Ya. Que yo no me las sé de memoria y eso lo determinaron ustedes. ¿Sí? Esa vamos a hacer, creo que será como en junio, julio 22, parece que me dijeron. No recuerdo, por ahí lo tengo anotado. Yo tengo como 3 ramos, entonces me olvido. Pero creo que es 22 de julio, algo así, por lo que recuerdo de conversación. ¿Pero la primera solemne, así, o no? No, la primera solemne es esta. La primera evaluación es este trabajo que estamos aquí, les mandé la instrucción ahora. Esa es la primera evaluación. Ya. Ese es el 50% de su promedio. El otro 50% es la última evaluación. El 22 de julio, profe. 22 de julio, ¿ves? Sí, yo sabía que era como el 22. Y esa probablemente, lo que a mí se me ocurre, a menos que a ustedes se les ocurra algo más,
seguir una evaluación oral. No lo veo de otra manera posible. Y así como estamos ahora. Sí, profe, de hecho, en otras cátedras también estamos viendo la modalidad de hacer la evaluación oral por Sí. vía Zoom. Eso pienso yo que es y que por último yo los voy llamando para que no ir interrumpiendo todo su día mientras se van trabajando. Entonces, para que sí, yo creo que eso es lo que voy a tener que hacer con respecto a la segunda evaluación, que probablemente va a ser fundamentalmente de sucesorio. Esta sería como la evaluación de familia, yo creo, porque es harta materia en este ramo, es mucha materia, familia y sucesorio, voy a tener que pasar la materia bastante rápido. Ya, ahora sí, ¿estamos claros con las dudas? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces sigo para tratar de pasarles materia de la mucha materia que tengo que pasar en este ramo. Esperen. Ya, entonces continuamos viendo la materia, ven el PPT, ¿verdad? Sí. Ya, Sí, profe. déjenme ubicarlo bien para yo. Ya, disculpen porque entra gente y ahí como que se me desconfigura la pantalla. Ya estoy. Ahora sí, entonces seguimos estudiando y hemos visto matrimonio. Ya hemos conversado bastante la definición legal del matrimonio que está contenida en el artículo 102. Hemos también discutido la naturaleza jurídica que tiene el matrimonio. Creo que todos lo tenemos parcialmente claro. Para la ley, para lo que es el artículo 102 y en lo legal, nosotros entendemos que el matrimonio es un contrato, porque así también lo define el artículo 102 y la ley de matrimonio civil. De esta definición que nosotros hemos revisado, se generan o se desprenden ciertas características que hemos conversado. La primera, que es un contrato. Nosotros de todas maneras dijimos y hablamos de las diferentes, como la evolución del concepto de matrimonio, o de esta definición de matrimonio. ¿Se acuerdan cuáles son estos distintos niveles? Primero es un contrato, otra teoría, ¿se recuerdan? Una institución, Una institución, y la otra teoría, Un acto de Estado. un acto un de acto de Estado. Estado, Y nosotros decimos que es Un acto de Estado. Un un acto acto de de Estado. Estado. un acto de Estado. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque decimos que interviene un oficial del registro civil, que es un representante del Estado, y porque también decíamos que esta configuración del matrimonio, del vínculo matrimonial, interesaba al Estado. Interesaba al Estado por la configuración de familia, con todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora. Bueno, está llegando. Ya. Sigo entonces con la materia. Como características generales, nosotros podemos decir del artículo 102 se dice que es un contrato solemne en virtud de que debe cumplir ciertas formalidades que nosotros vamos a estudiar. Se unen en virtud de esta disposición que tiene la ley un hombre y una mujer y se considera que esta unión es de carácter actual. El artículo 102 nos dice que la unión es indisoluble y por toda la vida, y a pesar de que se mantiene esta definición, la gran mayoría de la doctrina, y en la cual yo estoy de acuerdo, nosotros entendemos que en virtud de la modificación de la ley y por la incorporación de la ley de divorcio vinculante desde el año 2004, esto ya no sería efectivo porque es posible disolver el matrimonio. Y los fines, también lo hemos conversado hasta ahora, son vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De esto, de lo que nosotros hemos conversado, nosotros podemos decir que se originan deberes y obligaciones de este contrato matrimonio, se generan estas obligaciones. El acuerdo de voluntades de los cónyuges es el acto fundacional del matrimonio, cobrando después vida propia, cuyo estatuto no puede ser alterado por los fundadores, es decir, por este matrimonio que decide contraer este vínculo. El objeto del matrimonio, por un aspecto general del derecho, nosotros entendemos que se encuentra fuera del comercio humano, a pesar de que es un contrato, y por eso nosotros hacemos una distinción de este contrato en relación a otro tipo de contratos patrimoniales. Para ramos pasos, que es lo que nosotros acordamos, decimos que el matrimonio es un acto de Estado. Y esto también es siguiendo una doctrina italiana, Sicut. ¿Por qué? Y es lo que conversábamos hace un rato. Porque en efecto es el Estado, a través del oficial del registro civil, el que une a los contrayentes. ¿Ustedes han estado o han participado de un matrimonio en el registro civil? ¿En Chile? Sí, Sí, no, profe. La persona que me dijo sí, ¿cómo fue la ceremonia?
ante el oficial de registro civil. Bastante formal y dentro de una sala. Dentro de una sala, claro. ¿Y te recuerdas cuáles eran como algunos de las solemnidades que se cumplían? Se necesitan dos Especialmente testigos. no... ah, ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo Necesitan los testigos, luego hablan sobre el tema, como si no me equivoco, del matrimonio, lo que hablábamos la otra vez, como lo que se deben la pareja el uno a otro, como el socorro y todas esas cosas, y luego las firmas Muy que bien. son para aceptar de la pareja que se está comprometiendo más los testigos. Más los testigos, ya. Eso de forma general, estamos hablando de algunas solemnidades que nosotros podemos evidenciar en este acto del matrimonio. Nosotros lo vamos a revisar de todas maneras. Decimos entonces que es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque no se perfecciona por el solo consentimiento de los contrayentes, sino que requiere la conclusión de varias formalidades, algunas de las cuales mencionamos ahora, pero que vamos a mencionar más en extenso mediante vayamos avanzando en la materia. Ya conversamos extensamente que todavía es un requisito de la ley para el matrimonio en Chile que haya diferencia de sexo entre las partes. Otra parte que parece notable con respecto al contrato de matrimonio es que cada parte solo puede ser una persona, lo que también lo distingue de otros contratos de carácter patrimonial, en cuanto nosotros permitimos en Chile que el matrimonio solo se realice entre un hombre y una mujer. No nos permite casarnos con muchas personas o con muchos hombres o con muchas mujeres. Los efectos del contrato son actuales y permanentes. Antes los autores agregaban que los efectos del matrimonio eran también perpetuos. Esto desde la idea inicial que en el matrimonio nosotros rechazábamos la idea del divorcio vinculante y solo teníamos la posibilidad de la separación de cuerpos o la separación de hecho o judicial, que todavía existe, pero que se ocupa muy poco en virtud de que actualmente tenemos el divorcio vinculante. El objeto del matrimonio en relación con los otros contratos de tipo patrimonial es también característico, porque el artículo 102 nos habla de este objeto de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Observa un profesor, Rodríguez Gress, que la procreación no es la única finalidad del matrimonio. Está llegando otro compañero. Que la procreación no es la única finalidad del matrimonio, y esto es algo que nosotros hemos conversado dentro de las primeras clases, y yo creo que nos queda bastante claro que el matrimonio es absolutamente válido, tenga o no tenga la intención de procrear o la potencialidad de procrear. En relación con los tres fines esenciales del matrimonio, el matrimonio, en virtud de lo que dispone el artículo 102 del Código Civil, pueden vincularse con los deberes y obligaciones conyugales de la siguiente manera. Esta idea de vivir juntos, con el deber de convivencia, en virtud del artículo 113 del Código Civil, y deber de respeto mutuo, también consagrado en el artículo 131 del Código Civil, que nosotros estábamos revisando en las clases anteriores y, bueno, dentro de las primeras semanas de clase. Procrear, en esta idea más bien relacionada a la idea de la cohabitación, regulada en el artículo 33 de la Ley de Matrimonio Civil, y este deber de guardarse fe o fidelidad, que también conversamos creo que en la clase del lunes, que se encuentra regulado en los artículos 131 y 132 del Código Civil. Esta idea de auxiliarse mutuamente o esta obligación de socorro que nosotros conversábamos dentro de la clase del lunes, que se encuentra regulado en el artículo 131 y 134, este deber de ayuda mutua, el deber de protección recíproca, que se encuentra regulado en el artículo 131, y la obligación eventual de pagar compensación económica, que también conversábamos dentro de la última clase, y esto se encuentra regulado en los artículos 61 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil. Nosotros estuvimos conversando de más o menos adelantándonos a qué nos referíamos con esta idea de la compensación económica. En cuanto a contrato, tiene efectos personales. Esto porque surte efecto respecto de la persona misma de los contrayentes. Por ejemplo, el deber de fidelidad y el deber de respeto mutuo, sin perjuicio también de los efectos patrimoniales que pudiera tener este contrato. Porque si bien nosotros estamos hablando que este contrato se diferencia de los demás contratos patrimoniales, si nosotros pensamos en la sociedad conyugal, en la participación en los gananciales y en la separación de bienes, estamos hablando de aspectos netamente patrimoniales de este contrato como un poco atípico que nosotros estamos revisando, que es el matrimonio, pero que en efecto tiene estos efectos patrimoniales.
En doctrina nosotros además entendemos que el matrimonio es un contrato dirigido. Esto porque el legislador reguló cada uno de los aspectos de este contrato, dejando a las partes solo muy pequeñas alternativas, como por ejemplo, bueno, como primera alternativa, el escoger contraer matrimonio, y segunda alternativa, escoger el régimen patrimonial que va a regir su vínculo matrimonial. Y me interesa aquí conversar esta idea. ¿Se imaginan dentro de lo que hemos conversado entonces cuáles son las diferencias o las principales diferencias que pueden haber entre este contrato de matrimonio y los contratos patrimoniales? Que ustedes ya los han revisado en los otros ramos de derecho civil. ¿Qué dijo, profe? Disculpe. ¿Se imaginan cuáles son las diferencias o principales diferencias entre este contrato de matrimonio y los demás contratos patrimoniales que ustedes creo que han revisado, no? Sí, profe. Ya. ¿Se pueden imaginar alguna diferencia? Una diferencia obvia, profesora, sería el requisito de la diferencia de sexo. Por supuesto, claro. Y también el hecho que solo puede ser una parte por cada lado, que no puede ser multitud de partes, que podría ocurrir en un contrato patrimonial. ¿Alguna otra diferencia? El procrear, el auxiliarse mutuamente, es algo que no se repite en otros contratos. Que es único este tipo de deberes en este tipo de contratos. Muy bien. Y si nosotros pensamos en la promesa, ¿qué pasa si yo prometo casarme y no cumplo con esta promesa? Y pensando en el contrato de promesa, ¿ustedes ya revisaron o estudiaron el contrato? Sí. Alguien me habla de los esponsales, por ejemplo. No, Sí, el consenso. pero no tiene carácter obligatorio, no implica una obligación jurídica. No implica una obligación jurídica. Y la promesa, si yo la analizo desde el punto de vista patrimonial, la de 1554 del Código Civil, ¿pudiera tener efectos cuando yo prometo obligarme a algo? Sí, Sí, cumple la con los promesa sí requisitos tiene del efecto. artículo 1554. Ya, muy, muy bien. ¿Qué más podríamos pensar? Bueno, ya conversamos que Lo son otro que- estas dos partes, sí. dígame. De que el matrimonio no acepta modalidad. El matrimonio no acepta modalidad. Muy bien, cosa Claro, que puede decir que nosotros podemos encontrar en otro tipo de contratos patrimoniales. ¿Alguna otra diferencia? ¿Se recuerdan en la forma de terminar los contratos, las obligaciones, la resiliación? ¿Se recuerdan lo que es la resiliación? Que de hecho el Código Civil lo define erradamente. El Código Civil nos dice que es aquella forma de extinguir las obligaciones mediante, como el mutuo acuerdo, que lo estoy recordando, de ambas partes de darlo por nulo. ¿Se acuerdan de la resiliación? Sí. Sí, profe, es un modo de extinguir la obligación. Sí. Un modo distinto. La definición que yo di, que es la definición que nos da el Se Código supone que Civil, por acuerdo o convención las partes pueden terminar el el contrato. Claro. Ya, ¿y aquí podría operar la resiliación en el matrimonio? No tiene Se deben aplicación la consi- resiliación. No, porque se deben cumplir con ciertos requisitos establecidos ya por la ley, pues, previamente. Previamente, no podría ser únicamente por el mutuo disenso o por el acuerdo de ambas partes de dar por terminado el contrato. No podría ser en este caso. Podría hacerlo si yo cumplo con los requisitos que establece la ley para finalmente establecer el divorcio vinculante, sea de mutuo acuerdo o el unilateral, que es lo que conversamos. Algunas ya me dijeron modalidades, ¿alguna otra diferencia que nos podamos acordar? Yo puedo resolver el matrimonio en términos de la resolución del derecho privado general. Yo creo que, ah, como en parte sí, en parte no, por lo que hablamos del divorcio culposo, cuando Ujú. hay infidelidad, no se cumple una cláusula, entre comillas, del contrato. Ah, ya, como viéndolo como un incumplimiento. Sí, yo podría pensarlo así, pero no podría ocupar el Como método muy de leguleyo. resolución. Claro, sí, podría verlo como que estoy incumpliendo una cláusula del contrato de matrimonio, pero Claro. como estamos Pero en hablando de definitiva, como un contrato, pues, es totalmente encuentro que es válido lo que me dices, yo creo que uno podría pensarlo,
pero en la realidad no podemos resolver el contrato de esa manera. Igual tenemos Claro. que seguir la forma dispuesta por la ley, que es el divorcio vinculante, pero me parece muy bien cómo uno se da cuenta de que es un contrato y que quizá hay un incumplimiento de una cláusula vital de este contrato. También encontramos otra diferencia con respecto a la capacidad. ¿Ustedes saben desde qué edad nosotros en Chile podemos contraer el vínculo matrimonial? Desde los Desde los 16 años. 16. 16 años. Y la regla general en cuanto a la capacidad en derecho patrimonial, ¿cuál es la edad que nosotros tenemos que tener para poder contraer una obligación y obligarnos en virtud de ello? 18 años. 18 años. Entonces ahí vemos otra diferencia clave en este contrato de matrimonio con los contratos patrimoniales. ¿Se pueden imaginar por qué la ley permite que nosotros podamos contraer, obligarnos a un matrimonio y no a un contrato patrimonial a los 16 años? Porque es cochino. Porque es cochino. Por Profe, la igual, madurez. profe, tengo mis dudas en ese sentido, porque si bien uno no puede administrar el patrimonio de forma autónoma, sí lo puede hacer, por ejemplo, cuando se le autoriza, ya Sí. sea el que tenga la patria potestad. Y en este caso, para contraer matrimonio, si bien puedo hacerlo a los 16, también requiere autorización Sí, de mi representante legal. tienes razón. Es un caso muy Eso. excepcional de los niños o los menores de edad que tienen algún tipo de trabajo, podrían contraer algún tipo de obligación, pero solo pueden hacerlo autorizados, que sería este patrimonio del menor de edad que trabaja. Pero en el Exacto. caso del matrimonio, si bien yo debo contar con el ascenso de determinadas personas, yo puedo contraer el vínculo matrimonial en contra de ese ascenso. Y eso no invalida el acto. O sea que yo no podría, siendo un menor de edad que genera un patrimonio, sin la autorización de quien deba darlo. Ah, ya, profe. Existe, es similar, pero no, yo puedo casarme sin ascenso. Nosotros ya lo conversamos de que finalmente no se anula el vínculo matrimonial, sino que se establece una sanción. ¿Se recuerdan qué sanción era? Cuando yo soy una menor de edad, mayor de 16 años, menor de 18 años, Me desheredan o no. En desheredamiento. sí, le deshereda tanto la persona como que tenía que dar el ascenso, como todos los demás que se relacionan con esa línea de la familia. A través de un testamento, ¿cierto, profe? Sí. Yo tengo que efectivamente desheredar a esa persona. Y debo argumentar que es en virtud de no haber respetado, porque puede ser que no contó con el ascenso o que había disenso, es decir, que esta parte en efecto me había dicho que yo no me podía casar, y yo lo hice de todas maneras. Profe, y si claro. no, y si los papás no, o sea, se mueren, no dejan testamento, Si los papás fallecen, existe todavía la posibilidad de desheredar si esto es alegado por los otros herederos. por los otros Por herederos. los otros herederos. Podrían llegar a alegar si es que la otra Ya. persona fallece sin dejar testamento. Ya. Ya. Otra diferencia importante entre contratos patrimoniales y el contrato de matrimonio es cuando yo puedo pedir la nulidad del matrimonio. Por regla general, cualquiera de los presuntos cónyuges, aun sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, puede pedir su nulidad. La nulidad de un acto patrimonial no puede pedirla a quien lo otorgó o celebró el acto o contrato sabiendo o debiendo saber que incurría en eso. ¿Se recuerdan sobre las reglas de la nulidad? ¿Por qué no? Cuando yo sé la razón que invalida el acto, no puedo después reclamar la nulidad en virtud de ese acto que yo mismo sabía que era inválido. ¿Se recuerdan? Sí, sí. Y aquí yo puedo hacerlo. En el caso del contrato de matrimonio, yo puedo hacerlo a pesar de que yo sabía que había una causal de nulidad. ¿Por qué? Por la especial naturaleza de este contrato y para no mantener un vínculo matrimonial y que lo voy distinguiendo de un contrato patrimonial. ¿Alguien tiene una duda? No. Ya. Por regla general, la acción para demandar la nulidad de matrimonio es imprescriptible, lo que también es una regla especial. En el caso de los contratos patrimoniales, prescriben, dependiendo de qué tipo de prescripción, entre 4 y 10 años. Se entiende la diferencia. Siempre va a tener que ver con que este contrato, si bien es un contrato muy especial, como estoy hablando finalmente de una relación entre dos personas, yo debiera permitir que ese contrato pudiera ser anulado. No podría permitir que prescribiera esta nulidad.
Otra causal de término, que lo vamos a revisar en su momento, de este contrato de matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Y por ende sus derechos, deberes y obligaciones no se transmiten a los herederos del fallido, lo cual es obvio. Cosa, si nosotros pensamos en cualquier otro tipo de contrato patrimonial, yo creo que esta regla se lo pasaron a este aforismo jurídico: quien contrata para sí, contrata para sus herederos. ¿Se lo pasaron en su momento? No. ¿No? Es que cuando yo contrato... No recuerdo. Sí, lo vimos. ¿Y lo Yo me vieron? acuerdo, sí, en civil sí lo hablamos con la Es un profe. aforismo jurídico que finalmente se refiere a este principio de la continuidad jurídica del patrimonio. Cuando yo fallezco, el contrato patrimonial que yo tomé para mí, también, a la vez de que mi herencia pase a mis herederos, tiene esta perpetuidad. Entonces esas obligaciones que yo contraje las puede contraer mi heredero. Entonces quien contrata Sí, para igual sí, trata también para su heredero. sí, profe, igual lo vimos en la ficción del muerto vivo en tributario, me acuerdo. Muy bien. Hablaba de... Muy bien. Y esto no es, claramente, no se puede replicar cuando estamos hablando del contrato de matrimonio, porque las obligaciones que yo contraje en este matrimonio es imposible que puedan entregarse a mis herederos. ¿Se entiende, no? Entonces el contrato se entiende terminado por el fallecimiento de uno de los cónyuges, o por si uno desaparece, muerte presunta, etc. Que lo conversábamos también dentro de la clase pasada. Ya. Los efectos del contrato de matrimonio naturalmente se fijan imperativamente por la ley. Ya hablábamos hace un rato que era una especie de contrato dirigido y los cónyuges no pueden derogarlos o modificarlos, por lo mismo, porque la misma ley lo dispone. En los contratos patrimoniales, los efectos previstos en la ley son supletorios a la voluntad de las partes contrayentes. Es decir, porque recuérdense la ley del contrato. Yo podría disponer cláusulas distintas a las que me dispone la ley, siempre y cuando no transgredan ciertos principios. Pero para darles un ejemplo muy claro, en la contratación internacional, ustedes no creo que lo hayan visto, pero saben que nos encontramos en una zona franca. ¿Ustedes se imaginan que los contratos que realizan los usuarios de Sofri con China no los hacen en virtud de los contratos de compraventa chilenos? ¿Lo imaginan, yo creo? Sí, Porque yo tengo que escoger, cuando yo redacto los contratos, bajo qué normativa yo voy a regir ese contrato. Generalmente las partes lo hacen en virtud de la Convención de Viena de la Compraventa Internacional de Mercaderías y establecen ciertas cláusulas de quién se hace responsable de la carga, etcétera. Le estoy adelantando muchas cosas que se llaman Incoterms. ¿Por qué les digo esto? Si bien nosotros tenemos una reglamentación que regula la compraventa, cuando nosotros pensamos en la compraventa internacional de mercaderías, estas exceden a nuestra normativa nacional. Y nosotros podemos, por ejemplo, escoger someternos a esta Convención de Viena o a estos Incoterms. Y eso muta todas las responsabilidades que pueda existir en este contrato de compraventa internacional. Es así como en derecho privado en general las partes pueden disponer cláusulas distintas, cosa que no puede ocurrir en el contrato de matrimonio, donde todo ya está regulado por el legislador. Y en los efectos patrimoniales rige el artículo 22 de la Ley sobre efectos retroactivos de las leyes, que probablemente ustedes revisaron en primer año, segundo año, incorporándose todas las leyes vigentes al tiempo que se celebre dicho contrato. En el contrato de matrimonio debe hacerse un distingo, de acuerdo a los artículos 13 siguientes de la misma ley, en cuanto a su formación, rige la ley vigente al momento de que se contrajo el matrimonio, pero en cuanto a los efectos de la ley, rige la ley nueva. Para que nos quede claro esto, pensemos en un matrimonio que se celebró en el año 99, es decir, un matrimonio que se celebró antes de que estuviera permitido el divorcio vinculante en Chile. Esto ocurrió en el 2004. En virtud de este efecto del artículo 22 sobre el efecto retroactivo de las leyes, permite que este matrimonio, que por alguna razón termina después del 2004, que pueda acogerse a la ley de divorcio, a pesar de que al momento de celebrarse no tenía esa opción. ¿Se entiende? Sí. Cosa que no podría ocurrir en un contrato patrimonial. Ya. Esto es como de forma general, para el profesor Somarriba, él llega a la conclusión que el matrimonio es un contrato sui generis, porque él considera que es un contrato, y que escapa casi en su totalidad a las reglas del contrato patrimonial. Es decir, como cuando hablamos de derecho de familia. Cuando hablamos del contrato de familia, es un contrato extremadamente distinto a todos los demás contratos patrimoniales. Ya. Y ahora vamos a hablar de los principios inspiradores de esta ley de matrimonio civil. También es relativamente nueva, ¿no?
un primer principio que nosotros encontramos en esta ley, que es nuestra nueva ley, que nos trae esta posibilidad del divorcio vinculante. Pero Dígame. que no se está cambiando la diapositiva, o no sé si es a mí nomás. No, porque pasa que es la parte introductoria. No tengo la diapositiva con esta materia, la materia se las mandé. Están trabajando ahora, ustedes lo tienen disponible. Ya. Para que si lo quieren ver o lo quieren mirar mientras yo hablo. Sigo la idea. Le estaba hablando del principio de la protección de la familia. Esto se encuentra consagrado en la Ley de Matrimonio Civil y finalmente se refiere a dos aspectos principales que son la protección y fortalecimiento de esta idea de la familia. Nosotros ya hemos conversado en extenso en clases anteriores a qué nos referimos por familia, cómo ha evolucionado este concepto, cómo nosotros entendemos que la familia es una situación de hecho que supera la idea del contrato de matrimonio. Y en general, el articulado de la Ley de Matrimonio Civil pone de manifiesto la idea de la protección de familia, particularmente cuando se originan situaciones conflictivas en el sistema familiar. Así se observa en materia de separación de hecho y separación judicial de los cónyuges, en lo concerniente al divorcio y la nulidad del matrimonio, lo que corresponde a la compensación económica, que lo conversábamos hace un rato, y esta idea de la compensación económica se relaciona también con otro principio en el derecho de familia, que es la protección del cónyuge más débil, que lo vamos a revisar en su momento. ¿Concuerdan que la ley de matrimonio civil en general tiene este principio, o todas estas instituciones que hemos revisado hasta ahora, de proteger la familia? ¿O no? Sí. O sea, Sí, un tipo de familia. Como... Depende del tipo de familia, ya, sí, eso me parece más correcto. Pareciera que protege a un tipo de familia. La familia heteronormada, lo que nosotros tenemos regulado, reconocido en nuestra Constitución, pero pareciera que no a todo el concepto que ha mutado de familia, que es más evolucionado. Otra regla, otro principio que nosotros encontramos en la Ley de Matrimonio Civil es la protección al matrimonio. Y esto se refiere a principios generales de derecho de familia. La ley se preocupa, en primer lugar, de que la celebración del contrato matrimonial sea un acto convenido por personas capaces y además de libre y espontáneo y exento de vicios. Nosotros vamos a distinguir, ojalá hoy día, si es que alcanzo, cuáles son los requisitos de existencia y de validez del matrimonio. Y luego propende al legislador a evitar, hasta donde sea posible, la ruptura familiar, matrimonial. Y esto tiene que ver con el espíritu conservador que tiene la norma chilena, la ley de matrimonio civil, que busca la mantención del matrimonio y casi como última ratio que este termina a través de divorcio, o separación judicial, o separación de hecho. Otro principio relevante del derecho de familia y de la ley de matrimonio civil, y que tiene que ver con compromisos que nosotros teníamos como Estado chileno, es la protección del interés superior de los hijos. Y en especial se refiere a los hijos no emancipados. ¿Han escuchado sobre este principio de interés superior de los hijos, del interés superior del menor de edad? ¿Se lo han dicho hasta esto? ¿O interés superior del niño? Sí, o sea, lo vimos muy por encima en DIP, por el Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño. Muy, muy bien. Y finalmente nosotros como parte de todas estas convenciones internacionales, nosotros teníamos la obligación de garantizar en nuestra ley de matrimonio civil, en nuestro derecho patrimonial, en nuestro derecho de familia, el incorporar esta protección del interés superior del niño. ¿Dónde encontramos este principio? En la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Tratado internacional suscrito y ratificado por Chile. Como consecuencia de esa aprobación y ratificación, la legislación chilena sobre la materia ha ido incorporando esta expresión al derecho chileno. Y no solo esta expresión, sino este interés de protección de los hijos como parte de la familia. Más allá de todas las discusiones que nosotros podemos dar sobre cómo funciona el CENAME, por lo menos este principio inspira nuestra legislación. Profesora, dígame. Disculpe, ¿esa ratificación se hizo antes o después de la ley de filiación? Y a mí yo, no lo sé. ¿De la ley de filiación usted me dice la del 99? Es que no recuerdo si era esa, pero el tema de la que hablábamos sobre de que todos los hijos eran considerados como tal,
Yo estuviesen o no dentro del matrimonio. Yo imagino que sí, porque la 19585, pero no lo tengo claro, lo tendría que revisar, porque la 19585 finalmente viene a consagrar eso. Viene a hablar principalmente de la protección del interés de estos menores que son parte del matrimonio o no son parte del matrimonio. Porque después de esa ley, finalmente nosotros entendemos que todos los hijos son iguales ante la ley. Yo les conversaba en clases anteriores que antes del año 99 habían distinciones importantes entre si un hijo nacía o no dentro del matrimonio. Claro. De hecho, parece que me dicen gracias, 98. profesora. Ya, continúo. Otro principio que les había mencionado hace un rato, que es esta protección del cónyuge más débil. El tenor literal del artículo se puede concluir que es un mandato dirigido al juez, llamado a resolver el conflicto principalmente en situaciones de quiebre matrimonial, y yo le agrego a esto principalmente al caso del divorcio. Así, el inciso 1 del artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil señala que las materias de familia reguladas por esta ley deben ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos, que es lo que estábamos conversando recién, y del cónyuge más débil. En consecuencia, de acuerdo a este artículo 3, su aplicación se restringiría a la ruptura, descartando su intervención durante la época del matrimonio, que es lo que conversábamos en clases anteriores. La ley, además de consagrar este principio, establece una serie de mecanismos de protección al cónyuge más débil, como en la compensación económica, en la denominada cláusula de dureza y en el control de los acuerdos que presentan los cónyuges en la separación o divorcio, solicitado de común acuerdo. Es decir, cuando yo solicito el divorcio o la separación de común acuerdo ante el Tribunal de Familia, el Tribunal de Familia, a la hora de revisar ese acuerdo, aunque sea de común acuerdo, va a tener en cuenta esta idea del cónyuge que se encuentra más débil en esta relación. Aquí nosotros entendemos por esta idea de cónyuge más débil, o en general, ¿cuál ha sido la conclusión de los tribunales? El cónyuge que no ha podido desarrollarse plenamente, económicamente hablando, durante el vínculo matrimonial, profesionalmente hablando, económicamente hablando, y que en virtud de la ruptura se va a encontrar en una situación desmejorada en relación al otro cónyuge. Como nosotros hablábamos que una vez terminado el vínculo matrimonial no podrían fijarse alimentos para ese cónyuge que se encuentra en esa situación de debilidad, lo que hace el Tribunal de Familia es que dicta compensación económica. Y la compensación económica se puede fijar en un monto X a ser entregado en una fecha determinada, o bien puede dividirse en cuotas. Por eso nosotros a veces encontramos matrimonios que se han disuelto a través de divorcio vinculante, de mutuo acuerdo o unilateral, donde uno de los cónyuges pareciera recibir una pensión, excónyuge, perdón. Lo que en realidad está recibiendo es la cuota de pago de esta compensación económica establecida por el Tribunal de Familia. En la realidad se aplica mucho esta compensación económica porque era innegable hasta hace unos años atrás y todavía hasta ahora, pero yo diría que con menos fuerza, que siempre hay uno de los cónyuges que se dedica más al cuidado del hogar, más al cuidado de los hijos para facilitar el trabajo del otro o de la otra cónyuge. Entonces, en virtud de esto, la ley se preocupa de este cónyuge que se pudiera encontrar en una situación desmejorada. Otro principio que nosotros encontramos es el reconocimiento de la libertad de las personas para reconstituir su vida afectiva, poniendo fin a su matrimonio mediante el divorcio, cuando se cumplen las circunstancias previstas por la ley. Esto, en la antigua ley que nosotros teníamos de matrimonio, en la antigua legislación chilena que regulaba el matrimonio, no tenía este principio consagrado. Y por eso es que nosotros buscábamos la nulidad del matrimonio, etcétera, porque ¿qué es lo que finalmente existía en nuestra legislación? El principio de la continuidad del matrimonio, del respeto de esta institución de matrimonio, y una vez que uno entraba a este vínculo, no había manera de terminarlo, porque se consideraba que era de carácter perpetuo. ¿Qué es lo que viene a reconocer la Ley de Matrimonio Civil como un principio consagrado? Esta libertad de las personas para reconstituir su vida afectiva, reconociendo que si bien uno puede haber tenido una muy buena intención al momento de contraer matrimonio, no puede quedar sujeto a una condena perpetua a quizá una relación que no es exitosa o que está generando daño a su vida afectiva. Por eso, este divorcio vinculante viene a consagrar esta idea de la libertad de las personas para reconstituir su vida afectiva. Nadie podría estar obligado a mantenerse en un vínculo perpetuamente.
Otro principio es que la decisión para contraer matrimonio ha de ser un acto que resulte de una adecuada reflexión e información proporcionada a los novios. Y eso tiene que ver algo de lo que estaba comentando hace un rato la compañera. ¿Por qué? Este principio que yo le estoy hablando ahora se manifiesta esencialmente en los siguientes aspectos. Primero, el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio a los 16 años, porque en la ley anterior la gente de 14 años podía casarse también contando con el determinado censo. La ley aumenta a 16 años esta edad mínima para por lo menos manifestar el consentimiento. La instauración de cursos de preparación para el matrimonio, que es un trámite previo que yo puedo realizar si yo decido casarme, y se supone que estos cursos de preparación para el matrimonio, que yo sé que la Iglesia Católica lleva algunos y la Iglesia Evangélica también lleva algunos, que permiten o finalmente lo que buscan es demostrar a quien busca contraer de qué se trata este vínculo y cuáles son los deberes y obligaciones que de ellos deben concurrir, ¿no? Y la información, que es lo que me comentaba hace un rato la compañera, que debe proporcionar el oficial de registro civil a los futuros contrayentes al hacerse el trámite de la manifestación. Porque lo que escuchó usted finalmente fue la manifestación, que hace el oficial de registro civil en el acto del matrimonio, donde informa de cuáles son los deberes que incluyen este contrato sui generis que nos decía el profesor. La información que el oficial de registro civil debe proporcionar a los cónyuges cuando estos ratifican su matrimonio, porque recuerden que también en virtud de una modificación de la ley, me es posible que yo pueda contraer matrimonio ante una institución religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público, y después de eso yo puedo ir a ratificar dicho acto ante el oficial de registro civil. Eso también fue una novedad de la ley. Profe, Dígame. la ratificación son 8 días, ¿cierto? Sí. Hay un plazo de 8 días. Ya. Si pasa ese tiempo, el matrimonio no se considera válido y yo finalmente tendría que ir ante el oficial del registro civil a hacer de nuevo el trámite. Que creo que eso le pasó a una señora, a la Pamela Díaz, creo. Ya, continúo con esta idea. Les decía, entonces la información que el oficial del registro civil debe proporcionar a los cónyuges cuando estos ratifican su matrimonio celebrado ante un ministro de culto de una entidad religiosa que tenga personalidad de derecho público, el principio solo se manifiesta en su aspecto de información, el oficial del registro civil, tanto en lo concerniente a los derechos y deberes del matrimonio, que nosotros hemos revisado hasta acá, como para escoger el régimen patrimonial del matrimonio. Si nada dicen los cónyuges, se entiende que se casan bajo sociedad conyugal en nuestra legislación nacional. Los aspectos jurídicos del matrimonio y en general los que conforman esta rama del derecho civil, denominada derecho de familia, deben ser conocidos y resueltos por juzgados especializados. Estos tribunales que nosotros conocemos como juzgados de familia y que antes se llamaban juzgados de menores. Por lo tanto, todas estas gestiones se sustraen de los juzgados civiles. Con tal fin, la ley 19.968 del 2004, 30 de agosto, creó los juzgados de familia. Yo les mencionaba que antes de eso estaban los tribunales de menores. Lo que ocurrió es que los tribunales de menores entregaron congelaron las tramitaciones de sus causas y la entregaron a los tribunales de familia, quienes terminaron todas las causas en una agencia especial en su momento en el año 2004-2005. La ley 19.968 fue modificada por la ley 20.286 del 2008 y tras esta modificación los tribunales de familia son competentes para conocer de los siguientes asuntos. Ustedes en la práctica probablemente se van a topar mucho con los tribunales de familia. Las causas relativas al derecho a cuidado personal de niños, niñas o adolescentes, las causas relativas al derecho o deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular, las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren el párrafo 2 y 3 del título 10º del libro primero del Código Civil. Esto del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos, que estamos hablando hace un rato, y de su administración, como así también de la representación legal de los hijos. Otras causas que conocerán los tribunales de familia son las relativas a alimentos. Yo les estoy mencionando todas estas causas que muy probablemente ustedes van a ver en el momento que ustedes realicen su práctica profesional.
Los disensos para contraer matrimonio, pero va a ser, yo en lo particular yo nunca he visto una causa de disenso para contraer matrimonio, sobre todo porque las personas pueden casarse a pesar de no contar con el ascenso. Las guardas, con excepción de aquellas relativas a los pupilos mayores de edad, y aquellas que digan con razón con la curaduría de la herencia yacente, que vamos a estudiar en su momento. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar alguna medida cautelar. Y esto es conforme con el artículo 30 de la Ley de Menores. Las acciones de filiación, que probablemente también van a ver muchas ustedes, y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas. Todos los asuntos al que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de 14 años y menores de 16 años. Y los que se imputen a adolescentes mayores de 16 y menores de 18, que no se encuentren contempladas en esta ley de 20.084. Otra cosa que probablemente van a ver mucho, sea en su práctica profesional o después cuando ustedes ejerzan, es la autorización para salida de niños, niñas o adolescentes del país en los casos que corresponda de acuerdo con la ley. Es decir, cuando no se cuenta con la autorización de uno de los padres, uno puede pedir en subsidio la autorización al tribunal. Sucede mucho, por eso lo menciono. Las causas relativas al maltrato de niños, niñas y adolescentes, los procedimientos previos a la adopción, que también se hacen ante el Tribunal de Familia, y procedimiento de adopción. Ya. Los siguientes asuntos que se suscitan entre cónyuges relativos a el régimen patrimonial de matrimonio y los bienes familiares, como la separación de bienes, las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares, las acciones de separación, nulidad y divorcio, que también lo revisan los tribunales de familia, y aquí sí les menciono que cuando uno solicita el divorcio vinculante, uno entrega el acuerdo ante el tribunal de familia, pero la liquidación de la sociedad conyugal se hace en sede civil, no se hace ante el tribunal de familia. El tribunal de familia alega en esta parte que es tanta la cantidad de materias que tiene que conocer que no puede a la vez hacerse cargo de la liquidación de la sociedad conyugal. Porque piensen que estamos hablando del término del contrato de matrimonio, a través de divorcio vinculante, el tribunal falla sobre eso, pero lo que es todos los aspectos patrimoniales de esa liquidación de la sociedad conyugal, se tramitan ante sede civil. Los actos de violencia intrafamiliar, y toda otra materia que la ley le pudiera llegar a encomendar a los tribunales de familia. Se pueden imaginar entonces, en virtud de todo lo que es toda esta cantidad de materias que yo les he mencionado, que la competencia de los tribunales de familia es sumamente extensa, conoce muchas materias, y de hecho, si ustedes han ido de visita al tribunal de familia. Yo creo que fuimos el año pasado. ¿Pudieron darse cuenta de cuánta cantidad de causas se ven al día y cuánta cantidad de magistrados están trabajando al mismo tiempo? Sí, no dan abasto. Muchas, y de hecho cuando ustedes hagan su práctica les va a pasar que probablemente van a tramitar causas que otras personas empezaron, porque demora la tramitación, porque realmente para poder fijar fechas de nuevas audiencias se demora más de 6 meses, que es el tiempo que ustedes generalmente se demoran en realizar la práctica. Se puede demorar 3 meses, 2 meses, en el mejor de los casos, sin pensar que haya problemas para poder notificar a una de las partes. Entonces, para que vayan viendo más o menos cuánto trabaja el tribunal de familia. Mucho, es mucho el trabajo que lleva. Pero se entiende que esté todas estas materias que hemos conversado hasta esta parte ante un tribunal especializado como los tribunales de familia. Y voy a empezar a hablar, porque no voy a alcanzar a pasarlo todo, pero sí para que ya vayamos entrando a esta materia, que son, y tiene que ver con esta lámina, que lo conversamos, bueno, que son las condiciones de existencia y validez del matrimonio. Nosotros ya conversamos toda esta estructura general del derecho a familia, conversamos todo lo que es la estructura general del matrimonio. De esta forma nosotros podemos decir, bueno, ¿se recuerdan cuál es la diferencia entre requisitos de existencia y validez de un acto jurídico? ¿Lo recuerdan? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia cuando yo hablo de requisitos de existencia y cuando hablo de requisitos de validez? Que los requisitos de existencia son aquellos que les van a dar vida al acto jurídico. Bien. En cambio, lo otro es lo que le dan nacimiento válido. Es decir, va a existir, pero puede tener una existencia inválida, o sea, entre comillas. Que tenga algún defecto.
Claro. que le afecte a su origen. Muy bien, muy bien. Ya, entonces hoy día les voy a mencionar, solamente mencionar porque no creo que alcance a tratarlos, cuáles son los requisitos de existencia y validez del matrimonio. Los requisitos de existencia del matrimonio son la diferencia de sexo de los contrayentes, el consentimiento de los contrayentes, la presencia del oficial de registro civil o del ministro de culto, y en el caso de este último, la ratificación ante un oficial del registro civil de la celebración del matrimonio. Estos son los requisitos de existencia de este acto. Y les menciono que, a pesar que lo vamos a tratar más a fondo en la próxima clase, la diferencia de sexo de los contrayentes, la de aquí, dio toda la discusión que ustedes tienen que haber dado en primero sobre si nosotros tenemos o no tenemos en Chile la inexistencia como una forma de término de los actos y contratos. ¿Se recuerdan de esa discusión? ¿Nosotros contenemos en el Código Civil chileno la inexistencia? No. ¿Es una teoría. la discusión? Porque es discutible. Claro, es una teoría que plantea la doctrina. ¿Se recuerdan La teoría quién la plantea? de la inexistencia. Ay, no recuerdo. El jurista. Solís. No, claro, del Solís. solar. Claro, del solar. No. Se los menciono porque en algún momento fue muy discutido, porque si bien la gran mayoría de la doctrina considera que no se considera la inexistencia en el Código Civil chileno, esta idea de la diferencia de sexo de los contrayentes daba una base suficiente como para poder decir que si nosotros nos encontrábamos ante un acto donde no se cumplía la diferencia de sexo de los contrayentes, estábamos sin lugar a dudas ante un acto inexistente y no invalidable. ¿Sí? Después lo vamos a conversar porque es como más hilar más fino, pero se los adelanto. Y las condiciones de validez del matrimonio. Para que un matrimonio sea válido en Chile, no sé por qué aquí me parece que me equivoqué de LAMI. Sí, me equivoqué de PPT. Pero se los adelanto para que lo sepan. Las condiciones de validez del matrimonio, nosotros tenemos requisitos de validez en el artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil. Me dice, serían estos requisitos de validez, la capacidad de los contrayentes o ausencia de impedimentos dirimentes, el consentimiento libre y espontáneo, y que se hayan cumplido las formalidades establecidas por la ley. Cuando yo les hablo de estas causales, esta ausencia, los impedimentos dirimentes, las prohibiciones, es todo referente a la validez del matrimonio. Y es una discusión un poquito más larga, no me gustaría darla ahora porque yo creo que no vamos a alcanzar. Lo voy a dejar para el lunes, ¿les parece? Ya, profe. Ya, les voy a pedir que entonces, este fin de semana, adelanten la investigación de la materia de su trabajo, de su primera evaluación, ¿sí? También les puedo preguntar, de repente ustedes prefieren que yo les haga una prueba oral. No, profe, está bien. No, profe. ¿Prefieren el trabajo? Ya, Sí. organícenlo. Sí. Ya, Sería si no organícenlo ustedes, yo se los propongo de todas maneras. Si prefieren el trabajo o prefieren la prueba oral, me avisan. Y en el caso del trabajo, este fin de semana, tómense el tiempo de ver si a través de Google Scholar, o a través de Google, o a través de algún buscador de lo que ustedes dispongan, logran encontrar algunos materiales. Si no encuentran, me piden ayuda y yo los ayudo con algún texto si es que no pueden encontrar alguna base digital disponible. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, y buena suerte en el inicio de la cuarentena, no salgan. Recuerden que tienen que pedir permisos especiales para poder salir y tengan harto cuidado porque nos encontramos en una situación compleja. Así que eso, que lata que estemos todos encerrados. Ahora sí, efectivamente. Es un gusto verlos. Chao. Chao, profe. Gracias. Descansen, si quieren. Igual usted. Ay, no puedo salir, ¿de qué pasa?